¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a Gonzalo Reboledo, es director del INPO, del Instituto de Publicaciones Oficiales, pero además también secretario político del Frente Amplio y por eso lo convocamos. ¿Cómo le va? Gracias por venir, No, buen por día. favor, buen día. Bueno, a ver, se inicia un año que a todas luces parece, por lo menos desde afuera, no sé si desde dentro se ve de la misma manera, va a ser un año complejo para el Frente Amplio, en el ejercicio del gobierno, del Poder Ejecutivo, a nivel parlamentario, ni que hablar, pero también a la interna de las fuerzas políticas. ¿Se preparan para eso, para un escenario complejo? Sí, yo te diría que en el Frente Amplio ningún año es fácil. Son 31 agrupaciones, cada una tiene sus sensibilidades, sus prioridades y bueno, y contemporizar a todas, tratar de hacer síntesis, tratar de que la discusión política se procese en tiempo y forma, siempre es un desafío importante. Este año, como bien lo decías, no solamente tenemos la situación del Frente Amplio, que insisto, todos los años tiene sus particularidades. Este año con la votación del presupuesto y bueno, con la realización de UPM y algunas otras cosas, desafíos que tiene el año de por sí, obviamente va a ser un año de muchos desafíos. ¿Y cuál es el rol que tiene que jugar la fuerza política en ese sentido? Porque, a ver, uno podría decir, la fuerza política no debe, o es quizás no tan delineado, no tan claro hasta qué punto la fuerza política debería incidir en las cuestiones de gobierno, del Poder Ejecutivo. No sé si está tan claro. A su vez tampoco uno podría delimitar con absoluta claridad cuál es el rol que tiene que jugar la fuerza política en el diálogo entre la bancada parlamentaria y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, juega un rol. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Frente Amplio en este escenario complejo? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta porque en general creo que se tiende a confundir el rol de la fuerza política con el rol del gobierno y creo que tenemos que ser muy cuidadosos en esto porque el gobierno tiene que tener, de hecho lo tiene, un espacio propio para poder tomar las decisiones que tiene que tomar cotidianamente. La fuerza política propone un programa de gobierno que eso se somete a la consideración de la ciudadanía en las elecciones y después el gobierno tiene 5 años para ejecutar ese programa de gobierno. Por lo tanto, la función de la fuerza política no es gobernar, el que gobierna es el gobierno. La fuerza política sí tiene que fungir, como usted bien lo decía, de articulación entre el gobierno y otros actores políticos. Obviamente que entre el gobierno y la bancada parlamentaria, que la bancada parlamentaria sí responde directamente a las decisiones de la fuerza política y obviamente entre el gobierno, la bancada parlamentaria y la sociedad civil. Puede ser esta organizada o no, el PIT-CNT, los estudiantes, todas las fuerzas vivas que trabajan en la sociedad y obviamente que tienen demandas, reclamos, opiniones y discusiones que se dan y que se procesen y que la fuerza política tiene la necesidad de hacer la síntesis entre todas las demandas porque la sociedad civil organizada en los sectores que describo y que son muchos más que los que dije, obviamente tiene demandas que son particulares y la sociedad tiene que llevar adelante y tiene que avanzar teniendo en cuenta que no se puede contemplar las aspiraciones de todos los actores. Y en ese rol articulador, ¿cuál es la principal dificultad que usted ve en el diálogo? Por ejemplo, por lo que se viene del presupuesto, de la rendición de cuentas, que allí siempre se sabe que se generan algunos ruidos, porque es obvio que así suceda, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Le preocupa especialmente el tema de las mayorías parlamentarias, haberla perdido a nivel de diputados? ¿Qué es lo que más le preocupa de este año que ya veríamos analizando es complejo? Sí, yo creo que preocupación, así como preocupación a priori, no tengo ninguna o no tenemos ninguna. Obviamente que sabemos que van a venir desafíos, estamos conscientes que el año en el que se vota, este año es un año especial porque generalmente los presupuestos se votan quinquenalmente por la situación económica en la que se encontraba el país. Cuando se vota el primer presupuesto, se resuelve que este año se vote un nuevo presupuesto, además de la rendición de cuentas. Ahí hay desafíos importantes y obviamente no hay una dificultad específica en eso. Lo que hay que hacer es empezar a trabajar temprano. El Frente Amplio va a empezar el año a partir del 20 de enero, ya teniendo esto como un desafío que sabe que tiene que afrontar y obviamente es consciente de que hay debes que el Frente Amplio en este presupuesto tiene que empezar a saldar, sin ninguna duda, por ejemplo, sin ninguna duda, es ese avance que el Frente Amplio tiene que tener hacia el 6% del presupuesto del PBI hacia la educación. Estamos en el 4,8, 4,9, debemos llegar al 6. Obviamente no vamos a llegar al 6 en este año, pero la idea es llegar al final del quinquenio en ese guarismo. Entonces, tenemos que empezar a dar señales y empezar a adjudicarle parte del presupuesto a
el sistema educativo y otros desafíos que obviamente van a venir dentro del propio presupuesto. Usted decía, ya el 20 empiezan a reunirse la mesa política y ahí es como el punto cero para este año 2017 en cuanto al Frente Amplio. Y en eso que usted marcaba claramente, porque además fue uno de los temas que se propuso la campaña, esto de tender a llegar al 6% del PBI para la educación. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se van a designar interlocutores del secretario político del Frente Amplio? Me imagino que va a estar participando del asunto, pero ¿va a haber alguna reunión específica con autoridad del Ministerio de Economía, con delegados de la bancada oficialista? ¿Cómo se va a instrumentar ese diálogo previo de mucho tiempo? Sí, sin duda. Acá lo que hay que hacer es crear, esto lo tenemos que definir obviamente, pero la propuesta desde Presidencia del Frente es que se creen áreas temáticas a través de las cuales cada una de los temas o de los rubros presupuestales tengan una discusión y que después haya una conjunción para poder contemplar absolutamente todas las aspiraciones que se tienen en los diferentes sectores. Ahí hay diputados y senadores que tienen especialización en diferentes áreas y obviamente tienen una mirada del presupuesto que debe ser contemplada y debe ser puesta en consideración de todos. ¿Y la propuesta es cuándo empezar a reunirse con esos grupos temáticos, vamos a decir? Bueno, todavía no lo tenemos, esto va a empezar a definirse a partir del 20, a partir de la primera mesa política, y esto va a tener el 5 de febrero en la Agrupación Nacional de Gobierno, que se va a llevar adelante en Colonia, una segunda etapa en donde creo que ahí sí ya podríamos empezar a tener una idea de cómo van a quedar conformadas todas estas comisiones. Claro. Y desde ese punto de vista, la propuesta de la fuerza política, usted lo dijo claramente, bueno, tenemos que cumplir con lo del 6% del PBI para la educación. ¿Cuál es el rol que va a jugar la fuerza política en ese sentido? ¿Llevar el programa de gobierno del Frente Amplio y decirle a los representantes del Poder Ejecutivo, de la bancada, bueno, miren, nosotros nos comprometimos a esto, ¿cómo vamos a hacer para cumplir? Sí, yo creo que eso no va a ser necesario llevárselo a los representantes del Poder Ejecutivo porque son compañeros como nosotros, hicieron la campaña electoral con nosotros prometiéndole esto a la ciudadanía y sin duda esto lo tienen ellos como también un cometido y un objetivo a ser cumplido. Lo que tenemos que ver es cómo lo hacemos y cuáles son los mecanismos a través de los cuales nosotros llegamos a darle ese guarismo a la educación. ¿Y esto qué haría? ¿Que sea menos traumática la discusión? ¿Eso es algo que les preocupa a ustedes? Como, por ejemplo, en el pasado presupuesto, ni que hablar en la rendición de cuentas de 2016, hubo situaciones donde se llegó casi que in extremis a alcanzar una solución. Sí, yo creo que ahí, en cada presupuesto o en cada instancia en la que uno tiene que tomar decisiones, se aprende. Y creo que ahora estamos tomando los recaudos para que no pase, como usted bien lo señalaba, que tengamos que sobre la hora estar tomando decisiones. Me parece que ahora estamos con un tiempo prudencial como para poder llegar al momento de la discusión, tanto en comisión como en sala, ya con las cosas más discutidas, más digeridas y obviamente con acuerdos consensuados con todos los legisladores del Frente Amplio. Claro, pero tienen la dificultad que a nivel de diputados perdieron la mayoría parlamentaria. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se va a hacer para trabajar? Porque ya no alcanza a componer de acuerdo a los hoy 49 votos del Frente Amplio a nivel de diputados. A mí me gustaría hacerle una corrección. Se perdió la mayoría parlamentaria en algunos temas. Yo no estoy convencido que el diputado Mujica no vaya a votar este presupuesto. Yo creo que el diputado Mujica ha sido muy claro en cuanto a cuáles son los temas en los que él no está dispuesto a seguir la disciplina partidaria y hasta donde yo sé, el diputado Mujica sigue perteneciendo a la fuerza política y es un diputado que salió electo por el Frente Amplio con este programa y creo que estas cuestiones el diputado Mujica las tiene incorporadas como un cometido o un imperativo que él se comprometió ante la ciudadanía. Está bien, usted dice no se fue de la fuerza política. Ahora, lo he conversado con otros diputados integrantes de la bancada y dicen, bueno, pero si viene y vota lo que quiere, hace lo que quiere, en realidad si está o no está es más o menos lo mismo. Bueno, yo insisto, no son los mismos temas, este es un tema programático, esto está en el programa del Frente Amplio, el diputado Mujica se comprometió ante la ciudadanía en la campaña que esto lo iba a llevar adelante y yo creo en la palabra del diputado Mujica y estoy convencido que en este tipo de temas el diputado va a trabajar con la bancada del Frente Amplio para que los acuerdos se logren y obviamente para tener las mayorías para votar este presupuesto. ¿Es necesario designar o delegarle a José Mujica la tarea de interlocutor entre el Poder Ejecutivo y la bancada? Yo creo que no. Hay, cualquiera puede ser un buen interlocutor, no hay una necesidad de que sea fulano o mengano, creo que sí que tiene que haber una interlocución, es necesaria que exista una
fluidez en cuanto a la información y a la toma de decisiones entre el Poder Ejecutivo y entre el Poder Legislativo. Obviamente que hay personas que son más idóneas que otras por su capacidad de negociación, por lo que significan del punto de vista electoral y por sus trayectorias. Lo que sí creo es que nosotros, el Frente Amplio, tanto a nivel de gobierno como a nivel parlamentario, necesita tener más fluidez en cuanto al vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De eso no me cabe duda. Y esto de que hay algunos actores o sectores del Frente Amplio, todavía no tanto públicamente, más en conversaciones informales, dicen, bueno, quizás sí sea necesario que se reúna Vázquez con Mujica y con Astori. En este escenario que hablábamos, ¿no? De dificultades, de que hay veces que no es tan sencillo poner a todo el mundo de acuerdo y encolumnar a todos. Hay quienes advierten porque la relación quizás Vázquez-Mujica no está en su momento de mayor cercanía, que hace tiempo que no se reúnen. ¿Ustedes desde la fuerza política creen que podría ser una señal esto de que se reuniera la tríada, como se la conoce dentro del Frente Amplio? Creo que a nadie es ajeno lo que significan estas tres personas, no solamente en el escenario del Frente Amplio, en el escenario político del país. Creo que reunirse el presidente con el ministro de Economía y con nada más ni nada menos el senador más votado significa mucho para la fuerza política, para lo que del punto de vista político significa como señal, pero también creo que no es excluyente. Yo creo que, insisto, nosotros tenemos instancias en la vida del partido y de los sectores que se pueden ir resolviendo sin la necesidad de que existan estas reuniones. A mí me parece que, insisto, son importantes, pero yo no diría que excluyentes. Si nosotros logramos tener un buen vínculo, un buen diálogo entre las diferentes instancias del Frente Amplio, tanto sea en el Poder Ejecutivo, el Legislativo, como en la fuerza política, me parece que por ahí tienen que confluir o por ahí tienen que circular la vida del partido. A ver si lo entiendo. Va a haber un momento en el que no van a estar estos tres líderes, eso es objetivamente así, y el Frente Amplio va a tener que seguir funcionando, independientemente de la voluntad que ellos tengan. Entonces, a mí me parece que tenemos que generar las instancias institucionales para que podamos llevar adelante todas las alternativas, tanto las instancias gubernamentales como las legislativas, como las de la vida del partido. A ver si lo entiendo. Usted dice, si el plan que nosotros estamos presentando, esto de reunirnos por áreas temáticas para discutir en la previa del presupuesto, de que participen representantes del Poder Ejecutivo, de la bancada y de la fuerza política, funciona bien, no es tan necesario que se reúnan Mujica, Vázquez y Astori. Sí, a mí me gustaría que se reunieran, pero tampoco pongo toda la energía en que eso suceda. Insisto, nosotros tenemos que tener la solidez suficiente desde el punto de vista institucional como para que las cosas funcionen independientemente de si determinadas personas se juntan o no se juntan. A mí me parece que el partido tiene que tener robustez institucional como para que esto suceda. ¿Puede llegar a ser traumático esto de lo que usted mencionó del pasar? Astori, Mujica y Vázquez no van a estar siempre. Probablemente, bueno, Vázquez ya dijo que este va a ser su última tarea pública, ¿no? En cuanto al ejercicio del gobierno, termina el mandato y seguramente se va para la casa. Mujica dijo que no va a ser candidato, Astori, bueno, no se sabe todavía, pero claramente son personalidades que, si bien son influyentes, son importantes, quizás sean de las 3, 4, junto con Liber Seregni, personalidades más influyentes de la historia del Frente Amplio, claramente están dentro de sus últimos años de actividad y de militancia política. ¿Puede ser traumático generar ese recambio de liderazgo? Yo creo que se está dando ya, naturalmente, un recambio. Hay la emergencia de algunas figuras, desde mi punto de vista, muy importantes. Cualquier partido o cualquier institución que tenga liderazgos tan fuertes como los que usted describe, en el momento del recambio obviamente lo sufre, pero creo que forma parte también de la vida de las instituciones y obviamente desde mi punto de vista también tiene que ver con una apuesta que el Frente Amplio ha llevado desde su nacimiento, que es la de la renovación. Y a mí me parece que la renovación, junto con las ideas, también tiene que ser de personas. Y a mí me parece que es natural que esto suceda y obviamente va a haber algún sacudón, pero me parece que forma parte de la vida y me parece que está bien que eso suceda. Hay dos temas que no quiero dejar de preguntarles, pero antes, el tema candidaturas, que esto sí está mucho más por lo bajo que por lo alto en la discusión. Sabiendo que quizás
no esté Vázquez, quizás Vázquez no va a estar, Mujica dice que no va a estar, Astori todavía no se sabe, pero bueno, probablemente haya que forjar una nueva candidatura en el Frente Amplio. ¿Es un asunto para 2017 o para 2018? Tenemos tantos desafíos en el 2017 que yo creo que meternos en el tema candidaturas como Frente Amplio, me parece que eso no nos ayudaría. Ni siquiera para preparar una candidatura, porque no es fácil presentar una candidatura a la presidencia después de Vázquez, después de Mujica. Sí, yo creo que hay desafío importante, pero creo que tenemos otros desafíos que son más inmediatos y que tenemos que darles solución. Yo no estoy de acuerdo en que nosotros vivamos en una campaña electoral continua. El país tiene necesidad de avanzar en otras cuestiones. Desde mi punto de vista, los temas y los contenidos de los partidos políticos tienen que trascender las elecciones. Nosotros estamos muy preocupados por algunas lógicas que está tomando la actividad política en nuestro país, y este es uno de ellos. Yo creo que nosotros tenemos que generar contenidos que nos obliguen a pensar al país de a 20, 30, 50 años para adelante y dejar de estar continuamente pensando en las elecciones, continuamente pensando en las candidaturas. Creo que eso es importante, creo que hay que resolverlo, pero también hay temas y desafíos que tenemos como país que no podemos dejar de pensarlos y de ponerlos en la agenda pública para que obviamente el país empiece a preocuparse por estos temas y empiece a tomarlos como temas que tenemos que empezar a resolver. Modificar el esquema tributario. Hay sectores del Frente Amplio que están proponiendo gravar más la renta de capital, bueno, hacer modificaciones, habida cuenta de esto que hablábamos de la previa de la discusión del presupuesto. ¿Sería incumplir con lo anunciado en campaña, esto de que no va a haber más impuestos? Es decir, ¿hay margen para una modificación tributaria, una segunda fase de la reforma tributaria, como se habla? Yo he visto en redes que este ajuste que se hizo del 8% es un tarifazo y se ponían videos en donde en la campaña el presidente decía que no iba a haber aumento de impuestos. Si ajustar por debajo de la inflación y por debajo del ajuste de los salarios es incumplir, es decir, que se está haciendo, se mintió en la campaña electoral, todo lo que se haga va a ser utilizado como una excusa o como un argumento para que se pueda decir esto no se está cumpliendo con lo que en lo que no dijo. se cumplió con la campaña, claramente fue con lo del tema de las modificaciones del IRPF. Allí sí se había anunciado que no iba a haber más impuestos a la población y se eleva la carga tributaria. En algunos sectores, pero se eleva. Claro, lo que pasa que es absolutamente objetivo que en algunos sectores se eleva, pero que en otros se desaparece. Entonces, si usted mira la mitad del vaso No, vacío... por el tema de las deducciones no. Bueno, por el tema de las deducciones allí afecta a todas las capas, a todo el que paga Sí. IRPF, pague cuanto pague, afecta. Pero objetivamente también se bajó el IVA y también hemos tenido unos avances en materia tributaria que creo que han favorecido a sectores importantes de la población. Obviamente creo que cualquier cosa que toque ese puzzle que es la carga o el armado tributario de un país, obviamente que toca y mueve por todos lados. Yo creo que hay ajustes que son necesarios hacer y se están haciendo y obviamente genera siempre incomodidades en algunos sectores. Pero entonces no le tiene miedo a eventualmente esta discusión de iniciar una nueva fase de la reforma tributaria, de si hay que gravar más a la renta de capital, poder ajustar por ese lado. No le tengo ningún miedo a ninguna discusión. Yo creo que el Frente Amplio tiene una cultura de discutir y de llegar a síntesis de las partes y creo que eso es lo que explica un poco la vigencia de esta fuerza política y explica también cómo es que hemos logrado tener una sintonía muy importante con la población en general. La última, ¿hay margen todavía para una reforma constitucional antes de finalizar este periodo de gobierno? Yo tengo esperanza que sí. Yo tengo esperanza de que podamos instalar, insisto, temas que trasciendan la coyuntura y que trasciendan las elecciones de presidentes y de parlamento. Creo que es necesario que el país empiece a pensarse y el país empiece a tomar decisiones que tienen que ver con la viabilidad que nosotros necesitamos tener y los desafíos que tenemos como país en los próximos 20 o 30 años. Y creo que... Y si hay que hacerlo 20 y 30 años, ¿por qué apurar y hacerlo quizás en 2 años antes de las próximas elecciones? Pero yo digo, tengo esperanzas de que se haga. Lo que creo que sí es que hay que instalar el tema. Creo que tenemos una Constitución que fue pensada y fue aprobada
en un momento histórico que tiene muy poco que ver con pero que mucho menos va a tener que ver con los años que se vienen. Entonces, en algún momento tenemos que pensar esto y tenemos que ayornar y tenemos que poner al país en condiciones de poder afrontar los desafíos que va a tener en los próximos 20 o 50 años. Gonzalo Rebolledo, le agradecemos su presencia mañana aquí en Tele. Buen día. Muchas gracias a ustedes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.